¿Qué sucedería si el hombre más recto del mundo fuera despojado de todo en un solo día? Esta es una de las historias más desconcertantes de toda la Biblia. El relato de Job, un hombre justo que lo pierde todo sin explicación aparente, mientras el cielo guarda silencio. Su dolor no tiene causa visible ni consuelo inmediato, y su fe es llevada al límite. Pero en medio de la ruina, Job experimenta algo que cambia para siempre el curso de su vida, y que también podría transformar la tuya. Prepárate para adentrarte en un viaje que pondrá a prueba todo lo que crees sobre la justicia, la fe y el propósito del dolor. El sol aún no había cruzado el borde del horizonte cuando Job se sentó a la entrada de su casa, con la túnica recogida sobre las rodillas y los ojos fijos en el cielo que clareaba. La brisa del desierto traía el aroma seco del polvo y del heno, mezclado con el leve humo de las cocinas que despertaban en sus tierras. A lo lejos se oía el balido de las ovejas, el canto de los pastores, los cascos de los camellos resonando en la arena dura, como si el mismo suelo bendijera cada paso. Era una mañana como tantas otras, pero en el corazón de Job, cada día comenzaba como si fuera el primero, con reverencia, con temor, con gratitud. Job no era joven, pero tampoco anciano. Su rostro tenía las marcas de la sabiduría más que de los años, y sus manos, aunque curtidas por el tiempo, conservaban una firmeza serena. Vivía en la tierra de Uz, en una casa de piedra clara con patios amplios, campos extensos, carpas para los pastores y graneros llenos de grano. Lo que tenía no era solo riqueza, era orden, paz, equilibrio. Sus sirvientes lo respetaban, sus hijos lo honraban. Su nombre era pronunciado en las puertas de la ciudad con admiración. Pero más que todo eso, había algo en su presencia que no podía explicarse con títulos ni medidas. Una pureza silenciosa, como si caminara con Dios incluso cuando nadie lo miraba. Desde joven había temido al Altísimo, no por miedo, sino por una certeza tan antigua como su aliento, que todo lo que respira pertenece a aquel que lo dio. Por eso evitaba el mal como se evita una herida y buscaba la justicia como quien busca sombra en el desierto. Era conocido por su misericordia con el huérfano, su generosidad con el extranjero, su prudencia con la palabra. Aún los niños sabían que Job nunca toma lo que no le pertenece, y los ancianos lo llamaban el que ora por los que no oran. En su mesa había pan de sobra y vino para celebrar, pero nunca faltaba el silencio de la gratitud antes del primer bocado. Tenía 7 hijos y 3 hijas, cada uno con su tienda, su ganado, sus siervos. Se visitaban, se alegraban juntos, se reunían a menudo para compartir comidas largas con música de flautas y risas abiertas. Job no los vigilaba, pero tampoco los olvidaba. Al terminar cada banquete, cuando la música se apagaba y el viento arrastraba el eco de los tambores, él se levantaba temprano, antes del alba, para ofrecer sacrificios por cada uno de ellos. Quizá, decía, mis hijos hayan pecado en su corazón, quizá hayan maldecido a Dios sin saberlo. No lo hacía por costumbre, sino por convicción. Cada cordero ofrecido era un acto íntimo, como un padre que no se conforma con ver a sus hijos alegres, sino que anhela ver sus almas limpias. El altar no era solo piedra, ni el fuego solo llama. Era su manera de abrazarlos en lo invisible, de interceder por ellos en ese espacio donde ningún padre puede llegar, salvo con fe. El humo subía lento al cielo y Job lo miraba en silencio como quien conversa con alguien que sí responde, aunque no hable. Y así era cada día. No había sobresaltos, ni secretos, ni dobleces. Lo que se veía en público era lo mismo que se hallaba en la intimidad de su carpa. No necesitaba esconderse para orar, ni hacer ruido para ser escuchado. Su integridad no era un adorno, era su respiración natural. Era, como más tarde diría el Eterno en los cielos, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero lo que Job no sabía, sentado aquella mañana junto al fuego, era que mientras él ofrecía en la tierra,
los sacrificios por sus hijos. En el cielo se preparaba una conversación que cambiaría todo lo que conocía sobre el dolor, la fidelidad y el propósito divino que habita incluso en las tragedias que no entendemos. En una región más allá del tiempo, donde no hay polvo ni sombra, donde las piedras no pesan y las voces no hacen eco, hubo un día en que los hijos de Dios se presentaron ante Él. No venían con palabras, ni con ropas visibles, ni con pasos que sonaran en el suelo. Simplemente estaban, porque en ese lugar nadie llega caminando, sino siendo llamado. Entre ellos también se presentó uno distinto. Su nombre no fue pronunciado, pero su presencia fue notada. Iba y venía por la tierra, como un viajero que no pertenece a ninguna parte. Observaba, husmeaba, anotaba sin tinta. A ese, Dios le habló primero. ¿De dónde vienes? Y preguntó la voz que sostiene galaxias sin levantar polvo. Y el otro, sin temblar, respondió, de rodear la tierra y andar por ella. No hubo acusación, ni reproche inmediato, solo esa calma peligrosa, como la que precede a una tormenta que aún no ha sido anunciada. Entonces Dios habló otra vez, pero no sobre astros, ni sobre mares, ni sobre imperios. Habló de un solo hombre, en una esquina de Uz, en una casa de piedra, entre ganado y sacrificios. ¿Has considerado a mi siervo Job? Dijo, y sus palabras no eran preguntas sino afirmación. Porque no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fue un instante extraño, como si el Creador, en medio de la eternidad, señalara a un mortal y dijera con orgullo silencioso, «Este me pertenece». Pero el otro no se conmovió. Con la lengua de los que dudan de todo lo puro, replicó, «¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor, a él, a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos, y sus bienes se han multiplicado». Era una acusación disfrazada de lógica, como si la integridad solo pudiera florecer en terreno fértil, como si la devoción fuera un trueque silencioso. Y entonces pronunció el reto, «Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara». En ese momento no hubo rayo, ni respuesta inmediata, ni castigo para el atrevimiento. Solo un permiso. Una puerta que se entreabrió apenas lo suficiente como para que el caos encontrara el umbral. «He aquí», dijo Dios, «todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él». Y el otro se fue, sin despedida, como una sombra que no deja huella, pero que al retirarse deja tras sí una brisa más fría. En la tierra de Uz, Job no sintió temblor alguno bajo sus pies. No vio el cielo oscurecerse, ni escuchó voces lejanas en el viento, pero algo invisible se había desplazado, algo antiguo que no conoce el descanso. Y sin saberlo, Job estaba a punto de convertirse en el protagonista de una prueba tan profunda que aún siglos después seguiría siendo leída con el corazón apretado y los ojos abiertos al misterio de Dios. El sol se había alzado por completo cuando la casa de Job comenzó a llenarse del movimiento habitual. Siervos cruzando los patios con cántaros, mozos cuidando el ganado, voces de niños entre las carpas. Nada parecía fuera de lugar, y eso mismo era lo inquietante, porque el mal rara vez se anuncia con truenos. Más bien, entra cuando todo parece estar en calma. A lo lejos, entre el polvo del camino, apareció un hombre corriendo. Su túnica rasgada, el rostro cubierto de sudor y ceniza. La voz le temblaba, no por cansancio, sino por lo que traía consigo. «Señor», dijo sin respirar del todo, «los bueyes araban y las asnas pastaban cerca, cuando los sabeos cayeron sobre ellos. Mataron a los siervos con espada, y solo yo escapé para darte la noticia». Antes de que Job pudiera hablar, otro mensajero llegó con el mismo paso tembloroso y la voz quebrada. Fuego de Dios cayó del cielo y consumió a las ovejas y a los pastores. Solo yo escapé para contarlo. Y mientras aún hablaba, un tercero irrumpió por la entrada.
Los caldeos formaron 3 escuadrones y se lanzaron sobre los camellos. Mataron a los siervos y solo yo escapé para darte la nueva. Job no respondió. Su mirada se había nublado, no de lágrimas, sino de algo más profundo, una suspensión del alma, como quien siente que el suelo que conoce está comenzando a deshacerse bajo sus pies. Pero el cuarto mensajero, el último, trajo una herida que no cicatriza con el tiempo. Tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, y un gran viento vino del desierto. Golpeó las 4 esquinas de la casa, cayó sobre los jóvenes y murieron todos. Solo yo escapé para traértelo. El silencio que siguió no fue de muerte, sino de un tipo distinto de vida, esa que solo queda cuando todo lo demás se ha ido. Job se mantuvo de pie unos segundos más. Luego rasgó su manto como si arrancara de su cuerpo no la tela, sino la historia que ya no le pertenecía. Se dejó caer sobre la tierra, sin dignidad, sin estructura, como un hombre reducido a su polvo original. Pero no gritó, no maldijo. Se inclinó y adoró, y en esa adoración, rota pero íntegra, pronunció palabras que no nacen del conocimiento, sino de una certeza antigua que precede al entendimiento. Desnudo, salí del vientre de mi madre, y desnudo, volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En el cielo ningún ángel aplaudió, ninguna luz descendió para consolarlo. Solo el silencio, pero un silencio distinto. No el de la ausencia, sino el de una presencia que observa desde lo alto el momento en que una alma humana, sola, devastada, sin respuestas, elige aún honrar a su Creador. Esa fue la primera victoria, pero no sería la última herida. Porque si algo iba a ser probado en Job, no era solo su resistencia a perder lo que tenía, sino su capacidad de seguir creyendo, cuando todo en su carne empezara también a romperse. La mañana había comenzado como cualquier otra en la tierra de Uz. Los campos estaban verdes, las ovejas se movían como nubes vivas sobre el pasto. Los camellos aguardaban el llamado de las caravanas, y los siervos iban y venían cargando cántaros, cuerdas, herramientas. Todo parecía respirar estabilidad. Job, como cada día, observaba desde la entrada de su casa el ritmo ordenado de su mundo, sin saber que esa misma calma era el lienzo sobre el que pronto se dibujaría la ruina. El primer golpe llegó disfrazado de noticia. Desde la distancia un ciervo apareció corriendo, levantando polvo con cada paso, su respiración entrecortada, la mirada de quien ha visto lo que no debería ver. Al llegar hasta Job, apenas pudo articular las palabras. Señor, los bueyes araban y las asnas pacían cerca de ellos, cuando los sabeos cayeron sobre ellos. Los mataron con espada y se llevaron el ganado. Solo yo escapé para darte la nueva. El aire se volvió denso, pero Job permaneció en silencio. El hombre, que durante años había administrado con precisión cada detalle de su casa, escuchaba ahora cómo sus bienes comenzaban a desmoronarse con una velocidad imposible de controlar. Mientras ese mensajero aún hablaba, otro apareció en el horizonte. Sus ropas estaban chamuscadas y su rostro manchado de hollín. Fuego de Dios cayó del cielo, dijo temblando, quemó a las ovejas y a los pastores, los consumió a todos. Solo yo escapé para darte la nueva. Las palabras fuego de Dios cortaron el aire como cuchillos invisibles. El corazón de su riqueza ganadera, 7,000 ovejas cuidadas durante décadas, se había convertido en ceniza. Los pastores, hombres de confianza, estaban muertos. Parecía como si el cielo mismo se hubiera vuelto contra él. Pero no hubo tiempo para procesar la segunda tragedia. Un tercer hombre irrumpió con la desesperación pintada en los ojos. Los caldeos formaron 3 escuadrones, gritó. Atacaron los camellos, se los llevaron y mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo escapé para darte la nueva. Los camellos, columna vertebral de su comercio, la ruta que conectaba Uz con las ciudades distantes, habían desaparecido en manos enemigas. La tercera herida no era solo económica, era la amputación de su influencia, su reputación, su alcance. En cuestión de horas, los pilares visibles de su prosperidad,
bueyes, asnas, ovejas, camellos, se habían desplomado uno tras otro como muros derribados por un enemigo que él no veía. Job se quedó quieto, como un hombre en medio de un terremoto invisible. A cada noticia, algo se desprendía de su interior. No solo posesiones, sino la sensación de que el mundo era ordenado, de que el bien atraía bien y de que su temor a Dios lo protegería siempre. Esa lógica, aprendida como un salmo desde la infancia, empezaba a resquebrajarse. Pero todavía no había gritado ni maldecido. Ni siquiera había hecho preguntas. Solo respiraba, mientras el polvo de sus riquezas saqueadas se levantaba como una nube oscura sobre su horizonte. En ese momento, mientras los mensajeros aún se sucedían uno tras otro, Job no sabía que quedaba un golpe más, el más cruel. Hasta aquí, eran solo bienes y animales, siervos y rutas de comercio. Lo que vendría ahora atravesaría el corazón del padre que intercedía cada mañana antes del alba. Fue entonces cuando llegó el cuarto mensajero. No corría como los otros. Caminaba con un paso extraño, entrecortado, como si cada pierna dudara en obedecer al cuerpo. No había polvo en su ropa, ni sangre, ni quemaduras. Pero en sus ojos había algo peor. El reflejo de una casa que ya no existía. Job lo miró y supo, antes de oír una palabra, que esa herida no era como las otras. El hombre se detuvo, bajó la cabeza y habló con voz hueca, como si el relato le doliera incluso al repetirlo. Tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa del mayor, como acostumbraban. Las imágenes se formaron solas en la mente de Job. El patio amplio, las copas levantadas, las risas de sus muchachos, el cabello suelto de sus hijas danzando bajo la sombra de las columnas. Ellos se amaban, se visitaban, compartían. Nunca hubo enemistad entre ellos. Era su mayor alegría como padre, ver a sus hijos celebrando la vida que Dios les había dado. Y de pronto, continuó el siervo, un gran viento vino del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa. Y la casa cayó sobre los jóvenes. Un susurro de polvo recorrió la piel de Job como un escalofrío sin viento. El mensajero hizo una pausa larga, tragando saliva con dificultad, y murieron todos. Solo yo escapé. Para traerte la noticia, las palabras flotaron en el aire, pesadas como piedras que caen una a una en un pozo sin fondo. Murieron todos, no uno. No algunos, todos, el primogénito, la más pequeña, los del medio, los alegres, los sabios, los fuertes, los tiernos. Sus hijos, durante años Job había orado por ellos, uno por uno. Cada mañana, antes de que el sol asomara, ofrecía un sacrificio con sus nombres en los labios y una súplica en el corazón, que fuesen perdonados, que fueran guardados. Cada cordero sobre el altar era un acto de amor y de fe. Ahora ese amor no tenía a quien abrazar, y esa fe debía levantarse en medio de la nada. La casa donde habían reído se había vuelto tumba. El banquete se convirtió en funeral. No hubo tiempo para llorar cuerpo por cuerpo, ni para pronunciar palabras de despedida. Solo un colapso, un viento y después silencio. Job no gritó, no golpeó el suelo, no corrió al lugar del derrumbe, no tenía palabras. Su alma, tan acostumbrada a confiar, buscaba en el cielo una señal, una razón, una respuesta. Pero el cielo permanecía igual, alto, lejano, impasible. Había perdido todo lo que se podía poseer, pero ahora perdía algo que ni los más ricos pueden recuperar. Los rostros que conocía desde que eran niños, las voces que llenaban su casa, los abrazos que había memorizado. El dolor no era una herida, era un océano. Y Job estaba en medio de él, sin barca, sin costa, sin estrellas. Solo la certeza muda de que Dios lo había permitido. Y eso, más que el viento, más que la casa derrumbada, era lo que dolía más hondo. Job no se movió al principio, no por debilidad, sino porque algo dentro de él aún buscaba una explicación que nunca llegó. El cuerpo entero permanecía quieto, pero en su pecho el alma comenzaba a quebrarse con lentitud, como un vaso de barro agrietado desde dentro.
Luego, sin decir una palabra, llevó las manos al borde de su manto y lo rasgó. No como quien hace un gesto ritual, sino como quien no sabe cómo soltar el dolor y lo arranca de la tela más cercana. El sonido del lino al partirse se mezcló con el del polvo bajo sus pies cuando cayó de rodillas, no como un acto religioso, sino como si el suelo fuera lo único sólido que aún le respondía. Se inclinó. Frente al cielo mudo, entre las ruinas invisibles de su mundo, se inclinó. La frente contra la tierra, el cuerpo hecho polvo sobre el polvo. Y en medio de ese silencio espeso, Job adoró. No era una adoración alegre, no tenía salmos ni cánticos. No había incienso, ni música, ni coro. Era el gesto crudo y desnudo de alguien que, aun en la pérdida más absoluta, se niega a negar lo que ha creído. Y entonces, con voz baja, cargada de todo lo que no dijo cuando escuchó las noticias, habló: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Fueron palabras simples, pero cada una pesaba como una piedra antigua. No eran teología, ni consuelo, ni respuesta. Eran confesión. Un acto final de rendición que no reclama, que no exige, que no niega. En los cielos, donde antes había habido palabras de desafío, ahora había silencio. Y en ese silencio algo eterno se afirmó. La fe de Job no dependía de lo que tenía, ni siquiera de los que amaba. Era más profunda, más antigua. Algo plantado en lo invisible, que ni el fuego ni el viento pudieron arrancar. No comprendía los motivos. No conocía el porqué. No entendía el plan. Pero eligió aún así bendecir. Y esa decisión, tomada desde la ceniza, desde el polvo y el espanto, hizo de Job no solo un hombre probado, sino un alma que reflejaba, aún rota, la imagen de aquel que lo había creado. La jornada de Job no había terminado. Su dolor apenas comenzaba, pero desde ese gesto incomprensible, adorar en medio de la pérdida, comenzó a dibujarse el secreto que, siglos después, seguiría desconcertando a todos los que alguna vez se preguntaron por qué Dios permite el sufrimiento y qué significa realmente confiar en Él. Pasaron los días. Nadie sabía cuántos. En la casa de Job, el tiempo ya no se medía en amaneceres ni en pasos por los patios, solo en pérdidas. Lo que una vez fue un hogar lleno de voces se había vuelto un lugar de ecos. Las estancias vacías guardaban el silencio como si temieran romperlo, y en medio de ese silencio algo se movía. No era un ladrón ni una bestia, sino el dolor, que había comenzado a habitar el cuerpo de Job. La primera señal fue un ardor leve en la piel. Luego, manchas oscuras, llagas diminutas que crecían sin cesar. En cuestión de horas, su carne se convirtió en terreno de batalla. Sarna maligna, como una plaga viva, se extendió desde sus pies hasta la coronilla. Las llagas supuraban, se abrían, ardían bajo el sol y dolían con el roce del aire. El cuerpo que antes era fuerte, que había montado camellos y trabajado la tierra, ahora era una ruina viviente. Cada movimiento era una nueva herida. Job no pidió ayuda. No gritó, no se quejó, pero tampoco se ocultó. Se levantó como pudo y salió de su casa. No por orgullo, sino por compasión. El hedor de sus llagas era insoportable, y su presencia un recordatorio cruel de lo que podía pasar incluso al más justo. Caminó lentamente hacia el basurero fuera de la ciudad, donde se arrojaban los restos, las cenizas y los cuerpos rotos. Allí se sentó, sobre un montículo gris, entre cenizas frías y el zumbido de moscas, como un hombre que ha dejado atrás no solo su casa, sino todo lo que lo unía al mundo de los vivos. Tomó un tiesto, un pedazo de cerámica rota, y con él empezó a rascarse. No con desesperación, sino con una lentitud resignada, como quien sabe que el alivio no vendrá, pero aún así lo intenta. La piel se abría bajo sus dedos, y un líquido espeso se mezclaba con el polvo del suelo. A veces, entre suspiros, murmuraba palabras que nadie escuchaba. Oraciones sin forma, pensamientos sin destino. No comía, apenas bebía. El cuerpo, antes fuerte y respetado,
se estaba reduciendo a hueso, costra y sombra. Las gentes de Uz pasaban a la distancia. Algunos desviaban la mirada, otros susurraban: ¿no es ese Job? El rico, el piadoso. Nadie se acercaba, nadie tocaba, nadie hablaba, y aún así el cielo permanecía mudo. Ninguna respuesta descendía, ninguna voz decía basta. Era como si el universo entero estuviera mirando, pero sin intervenir. Así comenzó el sufrimiento físico de Job, no como un castigo, sino como una revelación lenta, que el cuerpo también puede convertirse en altar y el dolor en incienso que sube sin que nadie lo entienda. Ella lo vio desde lejos, no porque quisiera espiarlo, sino porque sus pasos, aún involuntarios, la llevaban una y otra vez al borde de la colina, donde las cenizas se acumulaban como nubes caídas. Allí estaba él, su esposo, el mismo que alguna vez fue llamado el más grande de todos los orientales, reducido ahora a un bulto encorvado entre desperdicios, cubierto de llagas, rascando su carne como quien cava para desaparecer. La mujer de Job no era débil ni malvada. Había estado con él desde antes de la riqueza. Había parido a sus 10 hijos con el sudor del miedo y la ternura de los años compartidos. Ella conocía sus silencios, sus ojos, su fe. Pero el dolor también rompe a los justos. Y ella ya no podía sostener más lo invisible. Se acercó. Sus pies levantaban polvo suave, pero su voz, cuando habló, era como piedra lanzada al agua quieta. ¿Aún retienes tu integridad? No había sarcasmo, no había burla, solo incredulidad. Como quien ve a un hombre aferrado a un fragmento de barca en medio del naufragio, y no entiende por qué no suelta, por qué no se hunde de una vez. Maldice a Dios, dijo, y muérete. Fueron palabras duras, pero detrás de ellas no había odio, sino una mezcla oscura de amor frustrado, compasión desesperada y fe rota. Ella no quería que él sufriera más. No podía comprender cómo un Dios justo permitía que un hombre así se consumiera sin intervención, sin respuesta, sin rescate. Si Dios no hablaba, si no intervenía, entonces, ¿qué sentido tenía seguir respetándolo? Job la escuchó sin levantar la cabeza. El tiesto en su mano seguía rascando, despacio, sin propósito. Luego alzó la vista. Su rostro ya no era el mismo. La hinchazón, las costras, la suciedad, lo habían desfigurado. Pero en sus ojos aún brillaba algo que no había muerto. Como suele hablar cualquiera de las mujeres necias, «Has hablado», dijo con voz baja, sin dureza. No la maldijo, no la reprendió. Solo nombró lo que estaba ocurriendo, una grieta en el alma, una herida en el vínculo. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. No esperaba que ella respondiera, y ella no lo hizo. Se quedó de pie unos segundos más, mirando el cuerpo que había amado, ahora irreconocible, y luego se fue. No por abandono, sino porque ya no sabía cómo estar. A veces el sufrimiento no se para por odio, sino por impotencia. Y así quedó Job, solo, no solo en el cuerpo, sino en el alma. La mujer que había compartido su mesa, sus hijos, su historia, ya no podía compartir su fe. El aislamiento no era solo físico, era espiritual. Y ese, más que el fuego, más que la pérdida, más que las llagas, era el dolor más difícil de soportar. Los vieron venir desde lejos, 3 siluetas recortadas contra el cielo del desierto, con el sol bajando detrás como una lámpara herida. No traían presentes ni bestias cargadas de vino y especias. Sus manos estaban vacías y sus rostros marcados. No eran extraños, eran viejos amigos, hombres de palabra pesada y mirada que no se desvía. Se llamaban Elifaz, Bildad y Zofar. Habían oído de la ruina de Job, ¿quién no? Pero lo que sabían eran rumores, pérdidas, tragedias, enfermedades. Ninguno había imaginado lo que verían. Cuando sus ojos al fin lo encontraron, no reconocieron al hombre que antes los recibía con abrazos y banquetes. Allí, sobre un montón de ceniza, estaba Job, sentado, encogido, desnudo de todo, menos de dolor. No dijeron palabra, pero su grito fue otro,
rasgaron sus mantos, como si el alma también necesitara abrirse para respirar. Tomaron polvo y lo arrojaron al aire sobre sus cabezas en señal de duelo. No era un gesto teatral, era la única manera de decir lo indecible. Se sentaron junto a él, no sobre cojines ni esteras, sino sobre la misma tierra seca, uno a la derecha, otro a la izquierda, el tercero frente a él. Nadie miraba directamente, nadie hablaba. El silencio se extendió como una sombra que todo lo cubre. 7 días, 7 noches, así permanecieron. Job no hablaba, porque las palabras ya no eran herramientas. Sus pensamientos flotaban como cenizas en el viento, sin dirección. El dolor había alcanzado tal profundidad que incluso llorar parecía un acto innecesario. Sus amigos no lo interrumpieron. Entendieron, al menos por ese tiempo, que la verdadera presencia no consiste en ofrecer respuestas, sino en compartir el peso del vacío. En esos días, el mundo siguió girando, las caravanas cruzaron caminos, las ciudades celebraron bodas y llantos. Pero en ese rincón olvidado de Uz, 4 hombres respiraban juntos el mismo aire inmóvil, y uno de ellos, el más roto, comenzaba a dejar salir algo que hasta entonces había guardado. La angustia no de quien sufre, sino de quien no entiende por qué Dios calla. Pronto ese silencio se rompería, no por consuelo, no por luz, sino por palabras que intentarían explicar lo inexplicable. Pero aún no. Por ahora el polvo, las cenizas y los cuerpos quietos seguían siendo el lenguaje del dolor. Al 8º día, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las nubes sin promesa, Job abrió la boca. No lo hizo para gritar ni para pedir socorro. Sus palabras no fueron una súplica ni una blasfemia. Fue un lamento antiguo, como los que se decían en las ruinas, como los que nacen de una herida que ya no sangra, pero tampoco cierra. Perezca el día en que nací, y la noche que dijo, ha sido concebido un varón. ¿Por qué no morí al nacer? No hablaba a sus amigos, hablaba al cielo, al viento, a nadie. Era una voz que no buscaba respuesta, sino desahogo. Una voz que no pedía justicia, sino olvido. Y esa voz abrió un espacio que ya no pudo cerrarse. El silencio fue expulsado. Las palabras, como espinas, comenzaron a brotar. Entonces Elifaz de Temán habló. Su voz era grave, como la de un anciano que ha visto muchas cosechas, y su mirada estaba teñida de respeto y juicio. Si alguien intenta hablarte, te molestarás, pero ¿quién podrá detener las palabras? Elifaz no atacó de inmediato. Recordó la bondad de Job, su consejo a los débiles, su apoyo a los tambaleantes. Pero luego, como quien quita una venda con cuidado y dolor, dejó caer su conclusión. ¿Recuerdas alguna vez que el inocente haya perecido? ¿Dónde se ha visto que los rectos sean destruidos? Era una forma elegante de decir, algo habrás hecho, porque en su mente Dios es justo, y el justo no sufre así sin motivo. Su lógica era clara, si hay castigo, debe haber pecado. Me fue traída una palabra en secreto. Añadió, vi una visión de noche y una voz me dijo, ¿puede el hombre ser más justo que Dios? Elifaz se apoyaba no solo en su experiencia, sino en algo que él llamaba revelación. Pero su voz, aunque disfrazada de sabiduría, se sentía como una daga suave, entraba sin herir, pero dolía igual. Luego fue Bildad quien tomó la palabra, menos paciente, más frontal. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Dios no tuerce el derecho, ni el Todopoderoso la justicia. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los entregó a su pecado. No lo dijo con crueldad, pero tampoco con ternura. Era una verdad desnuda, afilada. Si los hijos murieron, era porque lo merecían. Y si Job sufría, debía buscar a Dios. No explicaciones, Zofar fue el último, el más impetuoso, el que no adornaba lo que pensaba. Ojalá Dios hablara y abriera sus labios contra ti, porque Él ve más de lo que el hombre puede ver. Y aún así te ha perdonado parte de tu culpa. A los ojos de Zofar, Job no era una víctima, sino alguien que se defendía demasiado, alguien que debía arrepentirse más y hablar menos.
Los tres amigos habían venido a consolar, pero sus palabras eran jaulas. Pretendían encerrar el dolor de Job en fórmulas conocidas. Para ellos, todo tenía una causa. Todo era parte de un equilibrio. Si Job sufría, era porque había desorden en su vida, en su alma, en su pasado. Y si quería ser restaurado, solo debía confesar, someterse y esperar. Pero lo que no comprendían, lo que no podían aceptar, era que el sufrimiento de Job no tenía explicación humana, que su historia no seguía el guión habitual, que tal vez el dolor no siempre era castigo y que Dios a veces se mantenía en silencio no por juicio, sino por un propósito más hondo. Y Job, escuchando todo eso, comenzaba a sentir que su verdadera batalla no era con la enfermedad ni con la pérdida, sino con la idea misma de quién es Dios y por qué guarda silencio cuando más lo necesitamos. Job los miró uno a uno, no con rabia ni con desprecio. Los ojos que antes habían contemplado ganados, hijos, campos dorados, ahora eran pozos profundos, donde el dolor se mezclaba con una sabiduría que no pedía permiso para crecer. No buscaba vengarse de sus palabras, ni discutir como un sabio herido, pero ya no podía callar. Oh, si se pesara mi queja y mi tormento se colocara en la balanza, pesarían más que la arena del mar. No era una respuesta, era una descarga. Job no buscaba tener razón, sino que lo escucharan con el corazón abierto. Porque su dolor no se medía en razones, ni en juicios, ni en lógica religiosa. Era un misterio en carne viva. Y frente a ese misterio, los argumentos parecían frágiles como hojas. ¿Acaso he pedido ayuda?, preguntó. Les rogué que me defendieran, que vinieran a consolarme. Si tuvieran compasión, cerrarían la boca. Job sentía que sus amigos lo veían como un culpable, buscando excusas. Pero él no intentaba justificar su vida, ni limpiar su imagen. Él solo quería entender por qué. ¿Por qué un Dios justo permitía que el justo sufriera de esta forma? ¿Por qué, si había sido fiel, temeroso, generoso, ahora era tratado como enemigo? Entonces comenzó a hablar no ya a ellos, sino a Dios. Su mirada no estaba en la tierra, sino en el cielo que no respondía. Su voz se volvió más frágil, más humana, más honda. ¿Qué es el hombre para que tanto lo pruebes? ¿Acaso soy el mar o un monstruo para que pongas guardia sobre mí? No pedía un milagro, no pedía que le devolvieran sus hijos, ni sus bienes, solo pedía sentido. Solo pedía que Dios se revelara, aunque fuera para acusarlo. Si pequé, ¿qué te hice a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué me has puesto por blanco tuyo? ¿Por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Las palabras de Job eran duras, sí, pero no eran de rebeldía. Eran las palabras de un hijo que ya no entiende el rostro del padre, que aún cree, pero no sabe en qué, que aún espera, pero no sabe desde dónde. Y en ese clamor, Job comenzó a rasgar la idea tradicional de Dios. Ese Dios que solo premia y castiga, que solo responde a los puros y castiga a los impíos. Job se atrevía a mirar más allá, a decir que hay algo en Dios que escapa a toda lógica, que su justicia es más profunda, más misteriosa, y que tal vez, en su silencio, se esconde una presencia más real que en sus palabras. Sus amigos no lo comprendieron. Y eso, más que las llagas, más que la soledad, fue otra forma de dolor. Porque no hay mayor peso que sufrir y no ser creído. Los días pasaban y los discursos se acumulaban como piedras en un muro. Elifaz volvía con advertencias veladas. Bildad repetía que Dios no rechaza al íntegro. Zofar insistía en la necesidad de arrepentimiento. Y Job, en medio de esa lluvia de fórmulas, comenzaba a sentirse como un árbol seco al que le exigen frutos. Lo que antes era diálogo, ahora se convertía en juicio. Y lo que Job sentía no era consuelo sino presión, no para sanar, sino para confesar lo que no había hecho. En cada palabra de sus amigos había una lógica pulida por años de religión. El justo prospera, el impío sufre. Dios es justo. Luego, si sufres, algo hiciste.
Era una teología sólida, hasta que se encontraba con un caso como el de Job. Y ahí comenzaba la grieta. Job no negaba la justicia de Dios, pero empezaba a vislumbrar que esa justicia no siempre se manifiesta como los hombres la esperan. Que hay momentos largos, oscuros, insoportables, en los que Dios parece actuar no con balanza, sino con silencio. ¿Quién discutirá con él? Si quisiera disputar conmigo, no podría responderle ni una de 1000 veces. Él es sabio de corazón, poderoso en fuerza. ¿Quién puede hacerle frente? No hablaba como un rebelde, sino como un creyente herido por la grandeza incomprensible de su Dios. Job comenzaba a intuir algo que sus amigos no alcanzaban a ver, que Dios no se limita a los esquemas humanos, que hay un lugar donde la lógica deja de tener sentido y solo queda el misterio. Si yo me lavara con nieve, decía Job, y limpiara mis manos con jabón, aún así me hundirías en el hoyo y mis propios vestidos me abominarían. Esa desesperanza no era falta de fe, sino el eco de una fe enfrentada a su límite. Job no estaba perdiendo a Dios, estaba siendo empujado a una visión más honda, más áspera, más real de quién era él, ya no como un juez automático, ni como un dispensador de premios, sino como un ser cuya justicia incluye caminos que el hombre no puede comprender. Sus amigos querían verdades simples. Job ya no podía aceptarlas. Entre los escombros de su vida empezaba a nacer una nueva forma de creer, no basada en recompensas, ni en seguridad ni en lógica, sino en una relación viva, temblorosa, desnuda, con un Dios que es más grande que las fórmulas y cuyo silencio puede ser a veces la forma más profunda de hablar. Los vientos comenzaron a levantarse sin aviso. No eran los vientos del desierto, ni la brisa habitual que sopla sobre Uz al caer la tarde. Era un giro en el aire, un rumor profundo que se sentía primero en la piel, como una vibración, y luego en los huesos. Algo estaba por romperse. Algo o alguien estaba por hablar. Job estaba solo otra vez. Sus amigos callaban. Eliú, el joven que había hablado con furia contenida, también había enmudecido. El cielo, hasta ahora frío y distante, comenzaba a girar. No como tormenta, sino como un ojo que se abre desde lo alto. Y entonces, desde el centro del torbellino, una voz se alzó. No era grito, no era susurro. Era una voz que no venía del aire, sino del fundamento del mundo. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Job no respondió, no podía. La voz no pedía respuestas. Pedía presencia, pedía atención. Era una voz que sostenía galaxias, que ordenaba océanos, que diseñaba huesos en el vientre y calculaba la caída del rocío sobre las hojas. Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y entonces comenzó la tormenta sagrada. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso sus medidas, si lo sabes? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? No era una humillación, no era una reprensión, era un despertar. Dios no le explicaba a Job su sufrimiento, le mostraba el mundo, le hablaba del mar, de los límites puestos a sus olas. Le hablaba del amanecer, del depósito de la nieve, de las constelaciones. Le hablaba de los animales salvajes, el león que busca alimento, la cabra que pare entre peñascos, el avestruz que abandona sus huevos, el caballo que se lanza a la batalla. Todo, cada criatura, cada fuerza, cada movimiento. Nada era caótico. Todo era sostenido por una mano invisible, una sabiduría más antigua que el tiempo. Y en medio de ese despliegue de creación viva, Job comenzó a comprender. No porque entendiera su dolor, sino porque por fin vio a Dios, no como una figura distante ni como una idea teológica, sino como la presencia misma, viva, presente, real. Hablándole a él, la voz no resolvía enigmas, revelaba una verdad más alta, que el universo no gira en torno a nuestras preguntas, sino en torno a la gloria de aquel que lo sostiene todo,
incluso cuando guarda silencio. Cuando la voz se detuvo, no hubo eco, solo un vacío lleno de reverencia. El torbellino seguía girando, como si aún respirara, como si lo que había dicho no se agotara en palabras, sino que aún estuviera desplegándose en el alma de Job. Él seguía allí, cubierto de llagas, vestido con polvo, con el rostro envejecido por noches sin consuelo. Nada en su cuerpo había cambiado, pero en su interior algo había comenzado a arder. Una conciencia nueva, una certeza que no se podía traducir en doctrina ni en teoría. Entonces, por primera vez desde que cayó el mundo sobre él, Job habló con una voz distinta, no con queja, no con acusación, sino con un temblor que no venía del miedo, sino de la revelación. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ya no era el Job que reclamaba respuestas. Ya no era el hombre que discutía con sus amigos desde la herida abierta. Era otro. Era alguien que había descendido al fondo de sí mismo y desde allí, por fin, había escuchado no lo que quería, sino lo que necesitaba. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job no estaba renunciando a su dolor, no estaba fingiendo que no había sufrido. Lo que hacía era más radical. Estaba reconociendo que incluso en medio de su ignorancia, Dios había estado allí, no explicando, no justificando, sino sosteniendo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa frase, tan corta, contiene todo el secreto. Durante años, Job había vivido con una fe basada en principios. Sabía lo que era correcto. Conocía los mandamientos. Había edificado su casa sobre la obediencia, el sacrificio, la intercesión. Pero ahora había visto algo más allá de la doctrina. Había visto a Dios, no al Dios de los libros, no al Dios de los altares, sino al Dios que se oculta en la tormenta y que sin embargo habla. Al Dios que permite que el justo caiga, no para destruirlo, sino para revelarle algo que los días buenos nunca podrían enseñar. Job no entendía por qué lo había perdido todo, pero entendía con quién había atravesado esa oscuridad. Y eso bastaba. Así, con voz firme pero humilde, concluyó: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, no porque fuera culpable de un pecado oculto, sino porque, ante la grandeza de Dios, incluso el justo se reconoce pequeño, y en esa pequeñez encuentra por fin descanso. Cuando el torbellino se disipó, no hubo ángeles ni milagros visibles. Solo el aire volvió a ser aire y la tierra, tierra. Pero algo había cambiado, no en el cielo ni en el paisaje, sino en Job. Dios no pidió sacrificios, no exigió pruebas, no entregó un pergamino con las razones del sufrimiento, pero sí hizo algo que rompió todo esquema humano. Se dirigió a los amigos de Job, a los que lo habían defendido en nombre de la teología, pero no desde la compasión. Mi ira se encendió contra vosotros, les dijo, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Era una inversión sagrada, el hombre quebrado, el que dudó, el que reclamó, el que lloró. Fue llamado siervo fiel, no por su capacidad de comprender, sino por su sinceridad. Porque incluso en medio del dolor, Job no fingió, no repitió fórmulas. Habló desde la herida, y en eso fue verdadero. Luego Dios les ordenó a los amigos ofrecer un sacrificio, pero no bastaba el altar. Job debía orar por ellos, y lo hizo. El mismo Job que había sido acusado, juzgado, abandonado, ahora intercedía, no con rencor, sino con una ternura que solo nace en quienes han pasado por el horno del sufrimiento y han salido más suaves, más humanos, más parecidos al Dios que no siempre responde, pero siempre escucha. Y fue entonces, solo entonces, cuando la restauración comenzó. No llegó como trueno, ni como promesa. Llegó como lluvia tras una larga sequía. Dios devolvió a Job el doble de lo que había perdido. No como premio, sino como revelación. Que la fidelidad no siempre evita la ruina, pero sí es el terreno donde florece lo eterno. Volvieron los rebaños. Volvieron los campos.
Vinieron nuevos hijos, 7 varones y 3 mujeres, cuyas hijas fueron las más hermosas de toda la tierra. Pero nada de eso fue igual, porque Job no era el mismo, ya no adoraba solo por temor, ya no oraba solo por costumbre. Ahora conocía a Dios, no con los oídos, sino con los ojos del alma. Vivió 140 años después de eso. Vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y cuando llegó su hora, no partió como un hombre que se aferra a la vida, sino como quien entrega algo que ya ha comprendido, porque ese es el verdadero secreto de Job, no que haya sufrido, no que haya sido restaurado, sino que en medio del sufrimiento inexplicable eligió confiar. Y en esa confianza Dios se reveló no como respuesta, sino como presencia. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando Dios guarda silencio? La historia de Job no te ofrece fórmulas ni promesas fáciles. Te ofrece una puerta, la de la fe profunda, la que no se apoya en lo que entiende, sino en con quién camina. Si este viaje te hizo pensar, reflexionar o ver a Dios desde un ángulo que no habías considerado, suscríbete. Hay muchas más historias que, como esta, no buscan explicarte todo, pero sí acompañarte mientras atraviesas tus propias tormentas, porque a veces el secreto no está en la respuesta, sino en la voz que finalmente rompe el silencio.